hay un periodo de tiempo, ¿sí? Yom Teruah está conectado con Yom Kippur, ¿sí? Está conectado con Sukkot, si no es coincidencia que suceden en el séptimo mes, como podrían haber sido en el quinto, en el octavo, ¿sí? Hay una razón. Estoy hablando de entender el significado del número 40, ¿sí? Los 40 días de ayuno, de Yeshua, la tentación, los 40 días luego del pecado o en el monte Sinaí, hasta el pecado del becerro, y después hay otro periodo de 40 que Moisés sube otra vez, que puede, si hacen la cuenta, que haya terminado en Yom Kippur. Indudablemente eso no se puede demeritar. Y siempre yo miro con respeto lo que Judá ha venido haciendo y cómo ha conservado todo aquello, pero estoy de acuerdo contigo. Muchas de estas cosas son interpretaciones que no se pueden poner al nivel de la Torá para ponerlas como un mandamiento. Eso es lo que queremos que la gente entienda. Esto se ve mucho en muchas tradiciones antiguas, el concepto de que cada persona es juzgada, ¿sí? De acuerdo a sus acciones, que hay una balanza donde se ponen las acciones buenas y malas de cada persona. Ahora, creyentes ya sé lo que están pensando, Yeshua ya lo hizo todo, entonces ya no importa si no solo que comes puerco, puedes ir y serle infiel a tu esposo o esposa, puedes matar a alguien si te hacen enojar mucho o andar a robar un banco, porque Yeshua ya pagó por todo. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Nuevo Despertar Podcast. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña mi hermano Tzvi Ben Daniel y nuestro hermano Miguel Forero. El día de hoy con un programa muy especial acerca de las fiestas del otoño que ya se aproximan, están a la vuelta de la esquina. Vamos a estar tratando diferentes temas de actualidad y también les tenemos una sorpresa, hermanos, que ahorita mi hermano Tzvi, mi hermano Miguel le van a estar mostrando. Más bien les voy a pasar la palabra para que entremos en materia de una vez, hermanos. Bienvenidos. Shalom, shalom. ¿Qué tal, Harold, Miguel? Un abrazo grande a todos los que nos están viendo y escuchando, y sí, preparándonos acá para este periodo tan importante y significativo en la vida de todo creyente, que es este periodo de las fiestas de otoño del Creador, y vamos a estar expandiendo o explayándonos en algunos conceptos que tal vez no todos han considerado. Así que estoy muy entusiasmado de hacer este programa el día de hoy. Quería compartirles a la gente acerca de un ebook que vamos a estar poniendo a disposición de toda la audiencia, cortesía de los miembros del Club de Patrocinadores. De hecho, mes a mes vamos a estar publicando ebooks como este, explicando distintos conceptos de las escrituras y de la Torá, ¿sí? Y las profecías. En este caso, las profecías de las fiestas de otoño va a ser muy interesante para todos y va a estar disponible para que cualquier persona se lo pueda descargar haciendo clic en el link de la descripción. Vamos a ver si les sale otra cosa por YouTube. También vamos a poner ahí para que hagan clic y se lo van a poder bajar hasta el término de Sukkot, ¿sí? Está disponible para todos, pero por tiempo limitado. Después de eso, queda dentro del portal para todos los miembros del Club de Patrocinadores que nos apoyan mes a mes, y vamos a estar publicando uno por mes, que espero que sea de mucha bendición para todos los miembros. Y quiero pedirle a Miguel tal vez que nos comparta un poquito brevemente lo que la gente puede encontrar en este ebook. Gracias, Luis. Un saludo para todos. Sí, este proyecto ha sido muy interesante porque en parte es en respuesta a una encuesta que se hizo a varios de ustedes que me estuvieron pidiendo algún material mucho más concentrado, digámoslo así, respecto de las enseñanzas de Michael. Entonces, pues decidimos tomar todo el material que se ha producido, no solamente lo de Michael, sino que se ha hecho a través de las publicaciones que todos hemos escrito allí, y sacar entonces un ebook de las fiestas de otoño, otro de las fiestas de primavera, que a su tiempo saldrá,
oportunamente. Y estamos entonces compilando todo. Simplemente les quiero mostrar aquí algo en la pantalla. Estos son algunos aspectos simplemente que ilustran no solo gráficamente, sino con el texto bíblico y algunas explicaciones pertinentes, lo que tiene que ver con cada una de las fiestas. Sukkot, fiesta de los tabernáculos, hablamos de cómo conmemorar la fiesta, ¿sí? De qué hacen algunas familias, qué se podría hacer. Se habla de incluso de Simchat Torah al final del octavo día que todos conocemos, y estaremos explicando también el por qué este asunto de comenzar a leer la Torah en esa fecha, cuál es la razón histórica de por qué se hace. Y en fin, esperamos poder responder a las inquietudes que normalmente todo el mundo se pregunta y que nos plantean repetidas veces, pero queremos ya proveerles a ustedes el material, que lo tengan a la mano y que lo puedan utilizar para compartirlo con gente que está interesada en participar con ustedes en esto. Perfecto, Entonces, perfecto. estará en la descripción, así como lo anunció Zvi. Nada más como un adelanto, hermanos, esto va a estar disponible propiamente en la tienda. Yo sé que vamos a estar compartiendo el link, pero porque la gente igual va a escribir y va a preguntar dónde va a estar, dónde lo podemos encontrar, si en Un Nuevo Despertar, propiamente en el website de nosotros, o tiendaroot.com, o ya tenemos eso, o eso está por definirse también. No, eso estaría en la página web durante el tiempo que va a estar disponible para ser descargado. Posteriormente estará solamente disponible para los patrocinadores. Perfecto. Va a haber probablemente un slide, tal vez ahí en la presentación, una vez que ingresen. Va a estar fácil, hermanos. En otras palabras, van a estar fácil para encontrarlo y para descargarlo. Recuerden, entonces, va a estar disponible hasta el término de la fiesta de tabernáculos, ¿ok? Sí, la idea también es que con motivo de estas fiestas de otoño, estamos relanzando una nueva versión de la página del Club de Patrocinadores. Estamos haciendo un rediseño nuevo, ajustes de muchas cosas, contenido, en fin. Y una de las cosas novedosas es la sección de ebooks, porque como dijo Zvi, pues la idea es que mensualmente saquemos uno donde podamos proveerles a ustedes un material mucho más ordenado. Yo sé que en nuestro sitio web tenemos una cantidad de material asombroso. Yo mismo, cuando entro allí, pienso, bueno, la gente sí será capaz de encontrar esto donde está, porque me esfuerzo en que esté a la mano, pero es que son demasiadas cosas. Entonces, por eso la razón de organizarlo todo de una manera temática para que ustedes lo puedan accesar más fácil. Así es, así es. Bueno, no, excelente y muchísimas gracias por este trabajo tan especial que se está llevando a cabo. Hermanos, los invito a quedarse hasta el final del programa. Esto porque vamos a estar tratando un tema bastante interesante, como decía el hermano Zvi, acerca de la fiesta de trompetas, una perspectiva interesante que en lo personal yo no la había considerado, pero antes de entrar ahí, quiero nada más compartir unas cuantas preguntas, consultas que nos llegan muy a menudo durante esta época de las fiestas, entre las cuales está la siguiente, tal vez se las quisiera externar a ustedes para escuchar su opinión, su perspectiva, para ver qué aportes tal vez podemos traerles a los hermanos de la misma audiencia, que nos mandan a decir cómo se celebran estas fiestas o cómo se celebraban más bien estas fiestas en la antigüedad, cómo se celebran al día de hoy, refiriéndose propiamente qué elementos de estas fiestas se mantienen, se han modificado a lo largo del tiempo. Entonces, no sé si hermanos, ustedes tal vez tengan un aporte ahí que quisieran compartir ahora. Obviamente, por ejemplo, les doy un ejemplo, digamos, la presencia del templo, ¿verdad? Y sabemos que no tenemos templo al día de hoy, y dentro del contexto de las fiestas, pues el templo era uno de los elementos pues, más importantes. Entonces, tal vez hay personas que se preguntan y dicen, pero ¿cómo hacemos para celebrar estas fiestas si para empezar no tenemos templo? ¿Cómo lo hace, digamos, la comunidad judía para empezar, verdad? Hermano Tzvi, tal vez si quisieras traer un aporte por ahí. Y como dices, hay
una gran diferencia al no estar el templo, ¿sí? Y también el tema es que no hay mucha información en la Torá acerca de esta fiesta, de lo que representa, simboliza o de lo que se debe hacer, ¿sí? Fuera de decir lo que es, algún nombre que tiene, denominación, como Yom Teruah, que significa el día del estruendo, ¿sí? No necesariamente una trompeta, ya que hay otra palabra en hebreo para trompeta que no está relacionada con esta. Significa un fuerte ruido, un fuerte estruendo. Se puede realizar gritando o con otros instrumentos, ¿sí? Es también un truá. Y para mí lo más importante en realidad, o sea, si vamos dentro de la tradición judía, hay muchísima liturgia, ¿sí? Todos están tocando el shofar, también eso se ve mucho en congregaciones mesiánicas, lo único que hacen es tocar el shofar básicamente porque no dice nada más que hay que hacer, ¿sí? Se puede estudiar, en el judaísmo hay mucha liturgia, pero lo más importante en realidad es lo que sucede dentro de nosotros, ¿sí? Estudiando y aprendiendo sobre eso, y yo lo quiero traer más para esa dirección. Y qué interesante, hermano Miguel, ahorita le paso la palabra, discúlpeme. Qué interesante esto que mencionas, porque me parece recordar que en la Torá, en cuanto al día de trompetas, no está digamos, llamémosle el requisito del templo para poder hacer recordatorio del día de trompetas, de Yom Teruah como tal, sino que en cualquier parte pudiéramos estar y tal vez hacer el estruendo como un recordatorio, nos reunimos los hermanos, nos congregamos tal vez. Si no hay hermanos, pues lo hacemos en familia, y si tenemos un shofar, pues en buena hora, o una trompeta, o lo que tengamos ¿verdad? Para conmemorar ese día, tal vez, ¿verdad? Propiamente lo que es el día de trompetas, tal vez lo que es Sukkot y tal vez Yom Kippur ya es diferente con respecto a la figura del templo, pero lo que es trompetas me parece que tal vez no tenemos ese requisito propiamente en cuanto a la presencia del templo o del tabernáculo. No sé si el hermano Miguel quisiera tal vez sumar algo más a esta consulta. Sí, es un asunto. Necesitamos comprender que todos los que estamos llegando a este camino, hace unos pocos años, en fin, o los que están llegando en este momento, por un lado salimos de una tradición vacía y estábamos hartos de toda aquella liturgia muerta que no estaba conectada con nada bíblico, y entonces obviamente tenemos una expectación de querer conocer porque es la sensación de algo novedoso, además de que es lo que dice la Escritura y, oiga, realmente yo quiero hacer lo que el Padre dice que nosotros debemos hacer. Sin embargo, pues nos encontramos con que el modelo que pudiéramos mirar, obviamente son nuestros hermanos de Judá. Y al comienzo quizás todos hicimos eso, ¿cierto? Bueno, miremos cómo hacen los hermanos de Judá, cómo hacen los judíos, cómo hace el pueblo judío todo esto. Y tratamos de meternos ahí, de ver y de copiar aquello, pero luego nos damos cuenta de que también hay un poco de religiosidad que no necesariamente está en la Escritura, que más corresponde con sus tradiciones, y ante la experiencia que hemos tenido de tanta tradición vacía nuestra, pues entonces salimos de ahí también. O sea, hay mucha gente que quiere, bueno, yo tampoco me quiero volver a meter a hacer otro curso otra vez de meterme en religiosidad. ¿Cómo hacerlo? Y entonces hemos estado hablando de que ante la ausencia del templo, la imposibilidad de ir a Jerusalén, pues no podemos celebrar las fiestas, ni siquiera la gente que esté allá las puede celebrar. Hablamos es de conmemorar las fiestas. Y de esa manera hacemos el mejor esfuerzo donde estamos, como una manera de expresarle a Dios que si hubiese el templo estaríamos en la disposición de hacer nuestro mejor esfuerzo para celebrar la fiesta. Pero ante su ausencia, pues esto es lo mejor que podemos hacer, y de eso estaremos hablando, ¿no? De cómo más o menos lo hacemos hoy en día. Las recordamos. Hermano Tzvi. No, solo iba a decir, pues Miguel estaba hablando de las tradiciones rabínicas y mirar lo que se hace en el judaísmo, y mucha gente se preguntará acerca del concepto de Rosh Hashanah, ¿sí? Rosh Hashanah, que es la manera en que los judíos llaman Yom Teruah, ¿sí? O sea, conocen obviamente el concepto de Yom Teruah porque está escrito en la Torá, que se lee semana a semana, ¿sí? Se leen esos versículos, dice Zichron Teruah, un memorial de
Truá, del estruendo, o sea, lo conocen eso, pero también está el concepto de Rosh Hashanah, que es la cabeza del año, ¿sí? Se llama la cabeza del año el primer día del séptimo mes, ¿sí? Lo cual, ¿por qué? ¿Cabeza de qué año nuevo, digamos, para los judíos. Sí, se podría decir de esa manera. Y mucha gente que sigue el ministerio, sí dice, obviamente, el año nuevo es el primer día del primer mes, ¿sí? Porque en el libro del Éxodo dice, este será cabeza de los meses para vosotros, ¿sí? Entonces, ese es el comienzo, cuando es la primavera, y eso es cierto, ¿sí? Pero de acuerdo a la tradición rabínica, al judaísmo, hay más de un comienzo. ¿Sí? Nosotros estamos pensando, sí, hay un año, sí, es totalmente cierto, hay un comienzo del año, pero ¿cómo se determina, sí, exactamente o de qué comienzo estamos hablando? ¿Sí? Por ejemplo, en el primer mes estamos hablando del ciclo agricultural. Sabemos que todas las fiestas tienen que ver con la agricultura, ¿sí? Traer los productos que nos son dados gratis, ¿sí? Por el creador como ofrenda al templo, ¿sí? Los panes vienen del trigo que viene de la tierra que nos bendijo el creador con esa tierra, ¿sí? Entonces siempre es reconocer al creador por algo. Ese ciclo agricultural, ¿sí? Termina en Sukkot, ¿sí? Porque ahí se traen los últimos frutos. Y entonces, después de eso comienza la temporada de lluvia en Israel. Entonces, si queremos contar de comienzo a comienzo de acuerdo a la temporada de lluvia, ese es un comienzo, ¿sí? El comienzo de la temporada de lluvia, ¿sí? Hay un comienzo de algo. En Éxodo 34, Sukkot es llamado Tkufat Hashanah, que es el momento en que cambia la revolución del año, ¿sí? La revolución, o sea, de la Tierra alrededor del Sol, presumiblemente. Entonces, ¿por qué cambia el año ahí? Porque Miguel hace una risita, pues no es modelo geocentrista versus heliocentrista. No, por favor, no estamos hablando de eso. Da igual en este caso, pero lo que le quiero mostrar a la gente que he hablado antes de esto es el equinoccio de primavera y el equinoccio otoñal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los astros de la Tierra, estos son dos puntos equidistantes, como un espejo, ¿sí? Entonces, pasás por uno y después pasás por el otro, ¿sí? Son los dos momentos en el año en donde el día y la noche tienen la misma duración, ¿sí? Entonces, es un momento relevante. Muchos asocian escatológicamente a Yom Truá y la trompeta con la venida del Mesías, ¿sí? ¿Por qué es esto? Por cuando escuchamos el término de trompeta, ¿sí? En el libro Apocalipsis, en Mateo 24, donde Yeshua habla acerca de cuando suene la trompeta. Pablo también habla de eso. Ahora, si están pensando en versículos, me lo pueden agregar. Pero ¿concuerda esto con la venida del Mesías? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿por qué la era mesiánica debería venir al comienzo del séptimo mes? ¿Por qué no esperar que termine el año y después decir, empezamos ahí una nueva página desde el primero del primer año? ¿Sí? Es porque también siempre se vio como un comienzo esto, ¿sí? Pero especialmente en el periodo del segundo templo, ¿sí? Y ahora... Sí. Entiendo que esa creencia o esa aceptación se dio a partir del exilio en Babilonia, porque ciertamente en Babilonia sí había esa celebración de comienzo del año en esa época con el equinoccio de otoño. Entonces, ¿es una tradición heredada de allá? Y propiamente ellos lo celebraban ese día, ¿sí? Pero ellos también reconocían más de un comienzo en el año o distintos ciclos a través de lo que sería ¿sí? el circuito de la Tierra, de lo que va pasando en el cielo, ¿sí? Por ejemplo, otro dato que le doy, la gente conoce las constelaciones, ¿sí?
algunos ya se salieron ahora del video. Habla la escritura. Otros se fueron a ver el horóscopo también. Habla la escritura de la mujer, ¿sí? En el cielo, con la luna bajo los pies, ¿sí? Michael cita en el libro habla mucho de eso, cronológicos, mucho acerca de esto, ¿sí? Porque en todas las tradiciones antiguas la gente ponía atención a eso porque no tenía smartphones, ¿sí? Entonces miraban las estrellas y se daban cuenta de que en distintos meses, los distintos días, la luna va creciendo y va decreciendo. ¿Sí? Ahora la gente ni sabe cuándo es luna nueva, luna llena, ¿sí? Salvo que lleve a una cita, lleva a su chica en la luna llena, ahí sí se fija cuándo es la luna llena, pero normalmente la gente no está en contacto, ¿sí? Con estos ciclos. Y lo mismo pasa con las estrellas, ¿sí? Y el sol, ¿en qué constelación, en qué parte del cielo? La gente que es alérgica a la palabra constelación, ¿sí? Son grupos de estrellas. Dividí el cielo en 12 y fíjate por dónde está el sol cada mes, ¿sí? En el séptimo mes, el sol va a estar en Libra, que es la balanza. Y esta es una de las razones por las cuales, lo que les comentaba antes, Yom Teruah y este periodo se asocia con la justicia, ¿sí? La justicia divina y el día del juicio, tal como decía Yom Adim. Y yo sé, Harold, ahora te doy. Ahorita entramos, espérate. Ahora entramos, no quiero entrar, pero tal como está Rosh Hashanah, esa terminología en la tradición judía, también está el término de Yom Hadin, que significa día del juicio, ¿sí? Para Yom Teruah. Ok, eso es una pincelada. Sí, una aclaración antes, por el uso de las palabras de constelación y todo esto. No confundamos astronomía con astrología, porque la gente a veces piensa que si uno está haciendo mención de esto que se ha referido, de que hay sol y hay constelaciones y las estrellas, esta gente ya está metida en astrología. No, la astrología es otra cosa, que es pensar que los astros gobiernan nuestras decisiones o las influyen, y que de acuerdo a su símbolo o signo zodíaco su vida está determinada de esta u otra manera. No creemos en eso. Pero también para aclarar que la palabra en sí, ¿sí? Logia significa estudio, y astro, ¿sí? De las estrellas. El estudio de las estrellas en el cielo, las posiciones, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con pedirle a las estrellas que me digan el futuro, ¿sí? Algo que la Torá prohíbe. Claro, tal vez, pero ese es el uso popular. Claro. Exacto. Va al periódico, busca el horóscopo, que es que la influencia de las estrellas en su vida. ¿Qué va a pasar mañana? Sí. Y entonces no estamos hablando de eso, es simplemente aclarar de que cuando hablamos de las estrellas, las señales, todo esto que hay allí, es porque en el libro del Génesis se habla de que el Padre puso todos estos astros para señales para nosotros. Y sí, y tristemente eso que tú dices es cierto. A mí me ha costado mucho trabajo entrar en el calendario lunar, porque totalmente ignorantes de eso. La gente que vive en las ciudades, que ni se da cuenta cuándo sale la luna, cuándo se oculta, cuál es el proceso natural que tiene, pues le cuesta mucho trabajo entenderlo. Entonces sí, nos toca prácticamente a los que queremos entrar en todo este asunto, casi que hacernos todo un curso completo para poder entender cómo funcionan los astros. Aunque ahora, como avanza la tecnología, pues también en los teléfonos, ¿verdad?, inteligentes se vuelven como herramientas para que nos ayudan a saber cuál es la condición de la luna hoy, incluso la próxima semana, y podemos ir como midiendo de una manera tal vez más precisa, ¿verdad? Eso es interesante. Otra consultita, hermanos, y ya casi entramos en el tema propiamente del Día de Trompetas o del Día del Estruendo de Yom Teruah. Vamos a ver,
¿Cómo estamos transmitiendo? Y tal vez se la dirijo al hermano Miguel primeramente por ser papá y también como papá de comunidad, de congregación, esa experiencia que usted lleva, ese bagaje con el trato con la gente, ¿verdad? Yo siento como un consejero, tal vez quisiera escuchar el advice, ¿verdad? El consejo suyo. ¿Cómo estamos transmitiendo estas celebraciones a las generaciones futuras? Y también, pues, hermano Tzvi puede hacer aporte ahí también siendo padre. ¿Qué desafíos presentan para garantizar la continuidad de estas celebraciones en un mundo cada vez más secular? Entonces, sabemos que, pues, día a día nos vamos, las sociedades se van apartando del respeto, el temor a Jehová, y vamos viendo como una decadencia. Entonces, propiamente con las fiestas, ¿cómo transmitimos estas celebraciones a esas generaciones que vienen, van creciendo detrás de nosotros, hermano Miguel? Sí, yo creo que es todo un reto, todo un desafío, porque implica una muy buena preparación de parte nuestra y mucha prudencia también, porque yo no puedo, o una persona que normalmente en una familia despierta a este camino de la fe hebrea, de las raíces hebreas, pues no puede arrancar ese año a decirle a la gente, bueno, ahora vamos a celebrar estas fiestas, cuando los otros ni siquiera han abierto los ojos al camino. Entonces digo, requiere de mucha prudencia. Y a menos que nosotros realmente entendamos el significado, como decía Edwin también, incluso hay cosas que en la escritura no están reveladas claramente. Por ejemplo, John Truah, sí, no dice qué se debería hacer en ese día. Y entonces, si uno está pegado de un grupo u otro que tiene ya cierta tradición o que está generando algo, fácilmente hereda otra liturgia religiosa que no tiene ningún significado, y la gente detecta eso. Entonces me parece que lo más importante en todo este proceso de enseñar a las otras generaciones es la autenticidad nuestra. O sea, realmente yo tengo que empaparme de qué es, y en la medida de lo posible compartir con los que están a mi alrededor y poderles decir, mire, ustedes sabían que en esta época se celebra esto y esto, porque la escritura lo dice así, y qué significado tiene y qué anuncio está haciendo. Es una cuestión de educación puramente, a diferencia de lo que nosotros hemos recibido en la tradición, que fue un adoctrinamiento sin entender el por qué simplemente había que hacer las cosas. Ahorita se trata de explicar con claridad en qué se basan estas celebraciones que queremos hacer, cómo podemos realizarlas, qué efecto tienen en la vida y hacia qué apuntan. Entonces, no es una cuestión que uno puede hacer simplemente en un año. O sea, llegaron las fiestas y ya vamos a hacer esto, a armar una carpa y nos vamos a vivir ahí y tal. Muy difícil. Entiendo. Si usted tiene niños pequeños y puede comenzar con ellos, todo ese proceso es diferente, y con el tiempo podrá afirmar esos conceptos en las vidas de ellos. Qué bonito esto que dice hermano Miguel, porque viera que recientemente me invitaron a una congregación, hermanos creyentes, hermano Alonso, le mando un saludo, un fuerte abrazo a la distancia, y me gustó mucho, fue muy bonita la experiencia porque ellos tienen sus hijos, unos muchachos jóvenes, y me gustó porque ellos van inculcando, como dice usted, hermano Miguel, desde temprana edad, los van llevando en el camino, los van enseñando, los van instruyendo, y ellos, el papá, Alonso, los va haciendo parte de todo la dinámica del Shabbat propiamente. Esto era propiamente un día de Shabbat que estábamos compartiendo, la lectura de la escritura, la oración, compartir. Entonces los van integrando, y la verdad que me gustó mucho el modelo, y yo dije, qué bonito cómo, o sea, sí se puede, en otras palabras. Hermano Tzvi, le quería pedir tal vez el consejo, o tal vez la vivencia, porque yo entiendo que en el caso tuyo, con tus hijos, para tabernáculos, ustedes sacan ese espacio y logran también compartir como en familia, ¿cierto, hermano Tzvi? Como ustedes se apartan y van, tal vez asisten cuando se da la oportunidad
grupos, campamento, buscan como celebrar la fiesta de tabernáculos. Sí, claro que sí, lo que se puede, si se puede encontrar. Lamentablemente, alrededor de nosotros no tenemos tampoco mucha comunidad. A veces hay que viajar un poco, pero sí, es importante inculcar lo que se puede. Pero por eso, lo más importante en realidad es poder estudiar, ¿sí? Año tras año y entender que hay nuevas cosas para aprender, que nosotros seguimos también creciendo en eso, ¿sí? Y nosotros también vamos aprendiendo, ¿sí? Cuando impartimos. Así es, así es. Y así los hijos van viendo como ese modelo de los padres y lo van replicando y en el futuro pues lo van a hacer así con sus hijos también. Hermanos, ahora sí, vamos a entrar un poquito ya más en materia. Vean, pónganse su cinturón, les digo yo a ustedes, porque aquí se va a poner esto bastante interesante. El tema es el siguiente, el concepto del juicio divino en torno al día de Yom Teruah, día de trompetas. Tal vez el hermano Tzvi nos va a adentrar en este concepto, porque yo tenía, y sé que el hermano Miguel comparte esta postura de que el día de trompetas esperamos a Yeshua, al Mesías, en su segunda venida. Pero hay aquí un concepto de juicio que tal vez no habíamos considerado. Hermano Tzvi, la mesa es toda tuya. No, me gustaría que sea interactivo, si no vamos a dar una clase pero ni tal nada. vez que Pero nos... si les hago preguntas, suponete, ¿por qué piensas que Yeshua va a venir en Yom Teruah o en esta temporada? Bueno, tú lo mencionas, bueno, y ahorita le doy la palabra. Tal vez hermano Miguel, si quiera entrar y para compartir la palabra. Lo hacemos rapidito, Sí, pues no más preguntas. De nuevo, es solamente una interpretación, ¿cierto? Que Michael la ha compartido con base en que como hay que esperar en la aparición de la luna para verla, entonces no se sabe el día ni la hora. Ajá, Entonces, ese es un buen simplemente esa es la base por la cual dice probablemente Yeshua venga un día que no se sabe cuál es hasta el momento de ver la luna, ¿cierto? Y sea lo que corresponde a la final trompeta, porque se habla de que se tocará la trompeta cuando Yeshua venga. Entonces, es una interpretación otra vez. Entonces me dio dos razones ahora ya, ¿sí? Como para sumar a ese lado de la interpretación. Una es no se sabe el día ni la hora porque sucede en luna nueva, ¿sí? Puede ser al final de 29 o 30 días del mes sexto. Y segundo, vemos este simbolismo de trompetas, ¿sí? Que a la última trompeta, ¿sí? Ahora le hago la siguiente pregunta, Miguel. ¿Cuándo viene el Mesías? Si digamos, ¿cómo ve la dinámica de qué sucederá cuando él llega? Sí, lo que de nuevo hemos interpretado, ¿cierto? De los No le digo interpretado, le digo versículos que le vengan a la mente de cosas que diga la escritura acerca de el comienzo de la era mesiánica. Puede ser del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Sí, lo que se... Dale, Harold. No, me voy a meter ahí. Estaba buscando aquí el pasaje, pasaje famoso de Mateo 24, ¿verdad? Cuando habla de la venida del Hijo del Hombre. Entonces se nos habla de la señal, de que entonces, como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿verdad? Como que uno asocia el tema del sonido de la trompeta con que esta señal se va a dar como en ese día, ¿verdad? Entonces uno dice, ay, Dios, estaremos aquí calibrándonos bien con el tema de la señal del Hijo del Hombre y con el tema del día de trompeta propiamente, que va a aparecer esa señal. Entonces, y dice luego enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, ¿ves? Entonces como que uno hace ahí el asocio y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto es Mateo 24, 31, propiamente donde hace mención de esa gran voz de trompeta, ¿verdad? Que uno dice, es que como que proféticamente calza bien, tal vez no necesariamente con el día con Yom Kippur o con Tabernáculo o con cualquiera otra de las fiestas en primavera, sino que hablando propiamente de la fiesta de otoño. Tal vez ese es como el grueso que yo tal vez rescataría.
Bueno, yo hablaría de Segunda Tesalonicenses 2, ¿no? Que es donde se habla de que Yeshua vendrá con poder y gloria, pues, y entonces destruirá con el resplandor de su venida, matará con el espíritu de su boca. Por ese lado, eso es lo que estaba buscando. Claro, es una señal de juicio. Ajá. Evidentemente Yeshua no viene que, bueno, aquí estoy, y alábenme, y cántenme y todo, y chévere, nos No, vamos es que están también las profecías donde dice como que va a comenzar la era de paz, ¿sí? Donde el lobo podrá Claro. morar con el cordero. Entonces la gente se confunde porque está eso también, claro, pero está en contradicción con lo otro. Entonces, por eso la manera en que muchos acá sí interpretan, ¿sí? Es que hay un periodo, ¿sí? Que se llama el periodo de la ira de Dios, ¿sí? Cuando al comienzo de la era mesiánica, ¿sí? Porque primero hay que hay que extirpar el cáncer de la humanidad, Claro. ¿sí? Para que pueda vivir el lobo con el cordero, ¿sí? Porque ahora, dado esas cabras, va a separar las cabras de las ovejas, ¿sí? Esas cabras no están dejando que haya esa paz, Sí, ¿sí? quitar la cizaña del trigo es lo Otro. mismo, ¿no? Ajá. Entonces, estamos de acuerdo en eso, Miguel, tal vez de que hay un periodo de juicio, de que en la era mesiánica, ¿sí? Eso significa la revelación de Dios. ¿Por qué todos van a estar de luto? Dice Zacarías. Sí. Si nada pasa, viene el Mesías a sentarse a tomar una cerveza con nosotros. Si dice, podemos dejar todo eso en el pasado. No, es como que va a haber un pánico, ¿sí? Porque va a haber gente que se va a quedar pegada, ¿sí? Haciendo el mal. Y va a estar en problemas en ese momento, ¿sí? Porque es como que se levanta el telón, digamos. Sí, solo para aclarar, por lo que toda la audiencia está muy familiarizada con las enseñanzas de Michael, ¿cierto? Lo que Michael plantea, lo resumo brevemente, es Yeshua viene en el día de trompetas, tenemos los 10 días de juicio que corresponden a todos los juicios que se mencionan en Apocalipsis, terribles, y para el inicio de Sukkot, se establece el reino. ¿Sí? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que Michael enseña, digamos. Pero ahorita estamos entrando un poco más en detalle en otros aspectos. Voy a citar aquí un pasaje que nos habías compartido, Manuel, con respecto a esta misma interrogante. Joel 2.1 dice tocar trompeta en Sion, ¿verdad? Entonces inmediatamente uno asocia y dice, bueno, aquí está el día de trompetas, ¿verdad? El día del estruendo. A sonar la alarma en mi monte santo, ¿verdad? Tiemblen todos los habitantes de la tierra porque el día del Señor se acerca. Entonces, híjole, ahí encontramos también ese contraste que tú vienes mencionando. Y eso está en Joel, ¿verdad? Eso es profecía, Joel. Exacto, entonces, esa es la idea. No es como que un ambiente de paz que se ve aquí en este pasaje, no necesariamente. Aquí es más bien suena alarma, aquí suena como que la cosa se va a poner un poco tensa, ¿verdad? Entonces, el punto, antes de pasar a lo siguiente, que les quiero mostrar a la gente cómo este concepto existe en el judaísmo del segundo templo, ¿sí? Por eso todos estos escritos neotestamentarios, ¿sí? No crecen en un vacío, ¿sí? Son influenciados por el judaísmo del segundo templo, la visión que había en ese entonces, ¿sí? Era como mainstream. Entonces, ese es un tema interesante, pero quiero que la gente tome cuenta de que tenemos ciertos conceptos para Yom Kippur, ¿sí? De que nos lo tomamos seriamente, ¿sí? De que es un periodo de introspección. En el judaísmo se desea que seas inscrito en el libro de la vida, ¿sí? Como cuando se sella el juicio. Hay un periodo de tiempo, ¿sí? Yom Teruah está conectado con Yom Kippur, ¿sí? Está conectado
con Sukkot, si no es coincidencia que suceden en el séptimo mes, como podrían haber sido en el quinto, en el octavo, ¿sí? Hay una razón, tal como se seleccionaba el corderito en el día 10, el 14 de la noche se sacrifica, el 15 comienza la fiesta de los panes sin levadura, se cuentan 50 días, ¿sí? Todo está conectado, es un ciclo. Entonces, en la tradición judía, de hecho, lo empiezan a mirar ese ciclo desde 40 días antes de Yom Kippur y lo llaman los días de arrepentimiento, ¿sí? Nadie está diciendo que lo tienen que hacer. Un paralelo tal vez sea la penitencia, no sé cómo lo llaman, la cuaresma. La cuaresma. Sí, eso La hay cuaresma para la Pascua, sí. Ajá. Cuando se deja de comer carne y todo ese rollo. Sí, pero hay una relación, ¿sí? Algunos no lo van a entender de la manera correcta, ¿sí? Porque no lo estoy diciendo de una manera despectiva ahora, ¿sí? Estoy hablando de entender el significado del número 40, ¿sí? Los 40 días de ayuno, Yeshua, la tentación, los 40 días luego del pecado o en el monte Sinaí, hasta el pecado del becerro, y después hay otro periodo de 40 que Moisés sube otra vez, que puede, si hacen la cuenta, que haya terminado en Yom Kippur. Entonces, todas estas cosas son muy interesantes, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, les quiero comentar aquí algunas citas históricas dentro de la literatura judía que conceptualizan Yom Teruah como el día del juicio. Entonces, en la Mishnah, ¿sí? Dice, toda la humanidad es juzgada por Dios en este día, que es el aniversario de la creación del mundo. ¿Sí? Ellos se piensa tradicionalmente que el mundo fue creado en este día y el hombre fue creado en el primer día del primer mes. Nada más para hacer un paréntesis aquí, porque aquí ya estamos entrando entonces en el concepto de juicio también para las naciones, no solamente para Israel, ¿verdad? Porque algunos dirán, es que esto es propiamente para Israel, el juicio, ¿verdad? Entonces, ya ahora aquí estás mencionando y tal vez vas a mencionar también alguna evidencia bíblica que soporta esto, que lo apoya, respalda ese juicio de el Altísimo para el mundo entero, ¿verdad? Para las naciones. Se puede ver en tres dimensiones. Tenés a todas las naciones, tenés a todo Israel y tenés a tu propia persona. ¿Sí? A mí lo que me parece lo más importante es nuestra propia persona, ¿sí? Porque es lo único que podemos cambiar. ¿Sí? Toda la comunidad de Israel está compuesta de individuos, ¿sí? Entonces, eso es lo que, la tarea para cada uno de nosotros y es lo que me gustaría que la gente se lleve de esto, ¿sí? Pero en ese versículo, en ese pasaje del, perdón, hay el siguiente del Talmud de Bavli, dice, en Yom Teruah o Rosh Hashanah se abren 3 libros, uno para los completamente malvados, otro para los completamente justos y otro para los intermedios. Los completamente justos son inmediatamente inscritos y sellados de por vida. Los completamente malvados son inmediatamente inscritos y sellados para morir, y los intermedios se mantienen en suspensión hasta Yom Kippur. ¿Sí? Y no importa si esto es así o no es así, ¿sí? Pero piensen libros, ¿sí? ¿Dónde vimos esto? En otro lugar, que se abren los libros, los sellos de los libros, ¿sí? Apocalipsis. O sea, la gente cree en esos libros, ¿sí? Ahora el Talmud te está hablando de libros, pero porque lo dice el Talmud, entonces no hay libros. O te deje decidir, ¿sí? Si crees que hay libros o no hay libros. Claro. La diferencia está para los oyentes en que Apocalipsis es inspirado, el Talmud no es inspirado. Si lo dijo Juan, sí. Claro. Bueno, entonces pero bueno, es simplemente para mostrar cómo existía el concepto. Sí, yo estoy de acuerdo que es importantísimo conocer, exponernos a lo que creen las otras personas sin despreciar, sin demeritar eso, porque es importante mirar en qué se basan para eso que afirman y evaluarlo, que es lo que hemos estado aprendiendo precisamente de nuestros hermanos de Judá, no que estamos en desacuerdo y peleamos y no volvemos a hablar, no. A ver, ¿por qué tú dices eso? A lo mejor me convences a mí
¿sí? De pronto hay cosas que yo no he observado y me ayudas en eso, y yo te expongo lo mío también. Me gustó muchísimo, Atzvi, y ya te devuelvo la palabra, que esa expresión que usaste de cómo este pensamiento de Juan escribiendo el Apocalipsis no surge mágicamente o que, ¿verdad? No surge de la nada, es algo que se maneja en el primer siglo, y aquí nos está dando la evidencia, ¿verdad? Me gustó mucho eso. Adelante. Perfecto. Entonces, y lo que la gente tiene que entender, solo para agregar un poquito más a eso, es que nadie está hablando aquí de observar mandamientos rabínicos. ¿Sí? Ese es el único punto. En la Torá dice, no añadirás ni quitarás mandamientos. Entonces dicen, porque la tradición rabínica, ¿sí? Nuestros sabios dijeron, este es un mandamiento, ahora hay que hacer ese mandamiento. ¿Ok? Yo estoy en contra de eso. Pero ahora, si me decís, no puedes leer un libro, ¿sí? No puedes saber qué es lo que pensaban, y incluso voy a ir más lejos. ¿Qué pensás? ¿Quién pensás que conoce más de las escrituras? ¿Tu pastor, que hizo una escuela, de un seminario por 2 o 3 años? ¿O un rabino del primer siglo que tuvo una tradición ininterrumpida de 100 generaciones, ¿sí? En la Torá, en la tierra original, y ahora estás viendo qué es lo que ellos creían, ¿sí? Claro, Y están 2000 años más cerca de la entrega de la Torá. Sí, sí. 1500 años más cerca que Lutero y Calvino. La respuesta es obvia, la respuesta es obvia. Sí, no, indudablemente eso no se puede demeritar. Y siempre yo miro con respeto lo que Judá ha venido haciendo y cómo ha conservado todo aquello, pero estoy de acuerdo contigo. Muchas de estas cosas son interpretaciones que no se pueden poner al nivel de la Torá para ponerlas como un mandamiento. Eso es lo que queremos que la gente entienda. Mire, esto es información que está ahí, pues no le estamos diciendo, usted tiene que creer esto. No, y también, hermano Miguel, entender que lo que está leyendo, hermano, sí, con respecto a estos tratados, nuevamente, va en consistencia con lo que encontramos en el libro de Apocalipsis, con lo que Juan va escribiendo. Entonces también me parece muy, muy interesante. No es algo como que Juan va por este camino y tal vez el pensamiento judío en aquel entonces iba por el camino opuesto. No, no. Comparten una misma línea, en mi opinión. Digamos. Y entonces, fuera el tema de la existencia de esos libros, y obviamente esto en realidad la gente tiene que entender de que son representaciones físicas para que el ser humano entienda, ¿sí? Un concepto espiritual. Yo no creo que hay un libro físico en otra galaxia o afuera de las galaxias abren un libro, ¿sí? O sea, es algo para que nosotros entendamos. Y ahora la gente va a decir hereje, solo por decir algo que es completamente lógico. Pero bueno, seguimos adelante. Entonces, no solamente el tema de la existencia de los libros, también esta conexión y esta distancia entre Yom Teruah y Yom Kippur. Se dice, hay gente que se suspende, ¿sí? En ese periodo. Es como que hay un periodo de ese juicio, ¿sí? En donde nosotros ya estamos pensando en eso, ¿sí? Desde Yom Kippur. Entonces, aquí es donde se desarrolla la noción de lo que les decía Yom Hadin, el día del juicio, en donde en la tradición judía enfatiza que el destino de cada persona se decide en Rosh Hashanah o Yom Teruah y que su juicio final es sellado en Yom Kippur. ¿Sí? Entonces, esto se ve mucho en muchas tradiciones antiguas, el concepto de que cada persona es juzgada, ¿sí? De acuerdo a sus acciones, que hay una balanza donde se ponen las acciones buenas y malas de cada persona. Ahora, creyentes, ya sé lo que están pensando, Yeshua ya lo hizo todo, entonces ya no importa, si no solo que comes puerco, puedes ir y serle infiel a tu esposo o esposa, puedes matar a alguien si te hacen enojar mucho o andar a robar un banco, porque Yeshua ya pagó por todo, ¿sí?
Entonces, hay gente que cree eso, está bien. Yo no, particularmente no creo así. ¿Sí? Yo creo que todos somos responsables por nuestras acciones, creas o no creas en Yeshua. ¿Sí? Y de hecho, yo elegiría cada día de la semana una persona que no cree en Yeshua y actúa de manera justa a alguien que sí cree y hace cosas que van en contra de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, que dice que cree. exacto, exacto. Entonces, este periodo, lo que es importante, y esto tal vez llegamos ahora al minuto casi 50, al punto del programa realmente, lo que yo quiero enfatizar es que este es un periodo en donde cada uno de nosotros tiene que estar mentalizado de eso, de tomar un inventario y decir, ok, desde el último Yom Kippur hasta ahora, me comporté 100% como Yeshua en la tierra se hubiese comportado. Muchos bendecidos de nuestra audiencia, ¿sí? Que van a ser canonizados cuando mueran, van a decir que sí. Pero muchos, tal vez me animaría a decir la mayoría, ¿sí? Van a tener la humildad de decir, bueno, sí, la verdad que, bueno, hasta hoy mismo hice cosas de las cuales me arrepiento, ¿sí? Entonces, es un buen tiempo para pensar en eso, ¿sí? Muchos asocian el concepto de juicio como algo negativo, ¿sí? Pero si no juzgamos, no podemos definir qué está bien y qué está mal, ¿sí? Y este es el momento, en realidad, de juzgarse a uno mismo en lugar de juzgar a otras personas, porque eso lo hacemos todos los demás días. Sí, yo creo que ampliando ese término que tú usaste, o digo, voy a usar otro término que es hacer una auditoría de nuestra vida. Ujú. Siempre yo aprendí a raíz de esto de Yom Kippur, que es el día en que yo puedo evaluar qué tanto he crecido en la justicia de acuerdo a los parámetros de Jehová. Entonces, si yo miro hacia atrás y digo, bueno, sí, en este año yo he podido superar tales y tales debilidades que tenía, bingo, fue un buen año. Pero si yo miro hacia atrás y no todavía sigo subyugado por las mismas pasiones o por los mismos rencores o qué sé yo, digamos, perdí el año, ¿sí? Y se trata de que nosotros vayamos creciendo conforme al carácter, porque es lo que Shaul dice, ¿no? Que nosotros debemos crecer en el carácter para ser como Yeshua. Al fin y al cabo, Yeshua es el modelo y esperaríamos nosotros que si vivimos conforme él vivió, de acuerdo a la Torá, entonces cada año vamos a estar mejor. Y quiero utilizar simplemente una ilustración sencilla, porque nosotros, hay gente que dice yo estoy estancado. Ujú. Bueno, le quiero decir que ese concepto no existe, porque nosotros vamos cuesta arriba, mirando hacia lo más grande que es Yeshua. Si vamos en esa cuesta, o vamos subiendo, y si no vamos subiendo, nos estamos deslizando. No hay tal que yo subo y me quedo ahí. ¿Por qué? Porque el tiempo sigue corriendo y el tiempo va en contra nuestro. Entonces, si usted no va creciendo, si no sigue ascendiendo, sencillamente usted va decreciendo, va deslizándose. Y cada vez su corazón se hace más duro y más difícil para poder hacer las cosas como el Señor dice. Entonces, la verdad es que esto es una lucha constante y es lo que dice las cartas de Pablo también, ¿no? Y que dice el Señor, bueno, si no permanecemos hasta el fin, es una carrera de fondo, no es una maratón de listo ya, como decía Zvi, lo que nos enseñaron a nosotros también, ¿no? Usted una vez que recibe a Yeshua, sus pecados fueron perdonados. Yo lo enseñaba también, me avergüenzo. Sus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados. O sea, qué fresco, usted ya. No, no es cierto. Yo tengo que seguir lidiando con mis debilidades, confesándolas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y seguir creciendo en eso. Entonces, esta es una oportunidad, es un tiempo
para hacer ese auditaje mío propio, en privado. Y ponerme a cuentas con Jehová primero y con la gente alrededor, porque no puedo, bueno, ya el Señor me perdonó, entonces la gente ya tiene que aceptarlo también. No, tengo que hacer restitución en algunos casos. Antes de llevar el sacrificio, ¿sí? Lo deja y va a hacer paz, reconciliarse con su hermano y luego puede llevar el sacrificio. Palabras de Yeshua, así es. Palabras de Yeshua. Y nada más, ya te devuelvo la palabra, para que hagas tal vez ese cierre. Hay una enseñanza muy bonita de Michael que se llama El gran secreto del lavacro de bronce de Salomón. Y habla precisamente de esto que está hablando el hermano Tzvi en este periodo de los 10 días terribles o los 10 días de asombro entre Yom Teruah y el Yom Kippur, el día de expiación. Michael explica, comparte, y aquí hago un poquito promoción al libro de los Evangelios Cronológicos porque él también lo toca en el libro, propiamente en el libro de Apocalipsis, de cómo ese mar de vidrio mezclado con fuego viene a ser una figura de este lavacro de bronce en los días de Salomón, como ese lavacro que estaba dentro inicialmente en el tabernáculo. Dentro del tabernáculo los sacerdotes llegaban y creo que este lavacro había sido formado con los espejos, creo, de las mujeres en aquel entonces. Llegaban los sacerdotes y era un periodo de antes de entrar al lugar santísimo, tenían que pues purificarse ellos y antes de lavarse incluso en el lavacro. Estos espejos era ellos podían ver el reflejo de ellos mismos, ¿verdad? Y entrar en esta retroinspección, es como se dice, ¿verdad? Esa reflexión, ese análisis, de ponerse a cuentas con el Creador y luego continuar con el proceso de purificación para luego poder presentarse ante la presencia del Altísimo, algo que ocurre o parecido a lo que ocurre en estos 10 días previo a llegar al día de Yom Kippur, y se nos menciona en el libro de Apocalipsis como el mar de vidrio mezclado con fuego. Ahora, Michael, la simbología que él hace es que en ese mar de vidrio pues vamos a poder vernos nosotros y entonces entrar en ese proceso de reflexión también. Hermano Tzvi. Sí, introspección. Introspección, gracias ahí por entonces, sí, no, la bendición, y ahora en un segundito le quiero compartir unos versículos a la gente para cerrar acerca de este tema, pero es de gran bendición estar en contacto con los tiempos del Creador, justamente por eso. Porque imagínense una persona que ve todos los días igual, ¿sí? Nunca va a poder tomar esa decisión, ¿sí? Para enmendar sus acciones, porque ya sigue descendiendo, como decía Miguel, ¿sí? Incluso en esa simbología de alguien que desciende porque no está subiendo, al menos si está consciente de los tiempos del Creador. Entonces llega el año, ok, voy a hacer un esfuerzo porque veo que me estoy cayendo, ¿sí? Entonces trata, después sí sigue cayendo, ¿sí? Pero todavía si va 10 pasos para arriba y 4 para abajo, todavía sigue subiendo, ¿sí? Entonces, eso es para que la gente no se desmotive, pero siempre continúe tratando de poner más de sí misma y seguir más de lo que retrocede o de lo que nos quedamos estancados en otras cosas. Entonces, de la misma manera que hay cada séptimo día es un Shabbat, ¿sí? ¿Qué es el Shabbat? Dios creó el mundo en 6 días, en el séptimo descansó. ¿Qué significa eso? Que está la conciencia de un creador, ¿sí? Cada 7 días tenemos que recordar esto, ¿sí? Que hay un creador, pues nos distraemos con el mundo físico, ¿sí? Entonces, cada año tenemos distintos tipos de recordatorios, que salimos de la esclavitud, que hicimos un pacto con el Creador, recibimos la Torá. Entonces, de la misma manera, esa auditoría personal es algo que hay un periodo de tiempo. ¿Sí? Es tan importante que no es solo un día, ¿sí? Es un periodo. ¿Sí? No es el día 1 y el día 10 y en el medio te vas de fiesta. ¿Sí? Es días para tomárselo serio, ¿sí?
Así que los que quieran empezar el ayuno un poco antes, ¿sí? Un ayuno de 7 días, 10 días, lo pueden hacer. Aunque esté bromeando. Y nada de esto es consejo médico, por favor. Pero quiero compartirles acá un par de versículos más y ya te paso la palabra, Harold, y puedes cerrar si quieres, pero escuchen esto, que conecta, ¿sí? Al juez supremo, ¿sí? En su rol. Dice en el Salmo 96:13, porque Él viene a juzgar la tierra. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Eclesiastés 12:14, Dios traerá a juicio toda obra, junto con todo lo secreto, sea bueno o sea malo. Y uno mesiánico en Isaías 11, ¿sí? Él no juzgará por lo que ven sus ojos, ni decidirá por lo que oyen sus oídos, pero con justicia juzgará a los pobres y decidirá con equidad por los afligidos de la tierra. Con la vara de su boca herirá la tierra y con el aliento de sus labios matará a los impíos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, de qué lado vamos a estar, ¿sí? Cuando eso suceda. Y no tenemos que pensar en eso como algo que sucede en 5, 10, 20, 50 años. Lo tenemos que pensar, ¿qué pasa si es ahora mismo? ¿Sí? Porque esa es la única manera en la que nos va a llevar a cambiar personalmente. ¿Sí? ¿Qué pasa si es este Yom Teruah que viene? Porque sí sucede eso. Claro. Sí, yo añadiría otro verso para los que son todavía amantes de solo el Nuevo Testamento. 1 Corintios 3 habla sobre eso. Pablo está diciendo que él pone el fundamento que es Yeshua, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, aquí también hay una expresión de que va a haber un juicio y una evaluación de lo que nosotros hemos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, no es cierto de que no, yo ya recibí el Yeshua y listo. Una vez salvo, siempre salvo. No, aquí aparece otra cosa. Y hay que mirar con atención a todo eso. Amén, amén. Bueno, hermanos, con esta reflexión vamos cerrando el programa del día de hoy, y así como sabemos que se aproxima fiesta en días de la fiesta de tabernáculos, sabemos que vienen días también de reflexión, de arrepentimiento, de ponernos en regla con el Creador. Voy a leerles este último pasaje, tal vez ya para cerrar. Creo que es muy acertado con las palabras del hermano Tzvi, hermano Miguel. Esto está en Lucas 21:36, es un pasaje muy famoso y dice de la siguiente manera: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, que este tiempo que viene, tiempo de Día de Trompetas, Yom Kippur nuevamente, sea un tiempo de reflexión, de perdón, y que podamos ser hallados fieles delante del Altísimo. Muchísimas gracias, hermano Miguel, hermano Tzvi, y ustedes, hermanos que nos siguen, Jehová les bendiga y les guarde. Felices fiestas del otoño. Shalom, shalom. Nos vemos hasta la próxima.